Este video va dirigido principalmente a todos aquellos hombres que se encuentran pasando por un momento de dificultad, por un momento turbulento, de incertidumbre, de duda. Todos hemos pasado por momentos de inquietud, momentos de mucha presión, de mucho estrés. Y tú como hombre tienes que saber resolverte dentro de esas circunstancias. No puedes abandonar los procesos. Tienes que aprender a atravesar la tormenta con valentía. Tienes que tener mucha claridad de cuál es el propósito por el cual estás trabajando. Si tú no tienes claridad de cuál es el por qué estás haciendo las cosas, en el momento en el que algo se ponga difícil, en el que aparezca un desafío, simplemente vas a abandonar y vas a intentar caminar por otro sendero distinto. Por eso, para que tú puedas sostenerte dentro de la tormenta, lo primero que tienes que hacer es definir con claridad cuál es el objetivo que quieres lograr. Y luego de que tengas claro ese objetivo, de que tengas claro ese blanco, es por qué quieres caminar en esa dirección. ¿Cuál es el sentido de caminar en esa dirección? Muchos hombres no logran sostener las acciones que deben para poder lograr esos objetivos que se proponen. Y es porque su intención es muy vaga, es muy superficial. Van únicamente detrás de un resultado financiero o de un resultado material, pero no hay un porqué poderoso, no hay una intención realmente profunda que haga que ese hombre realmente se quiera dejar la piel y busque la manera, la forma que sea necesaria para poder mantenerse firme en ese camino. Es por eso que tú tienes que definir muy bien el por qué quieres lograr eso que quieres lograr. ¿Por qué quieres lograr ese físico en forma? ¿Por qué quieres lograr esas finanzas abundantes? ¿Por qué quieres lograr esa relación de pareja consciente, sana? ¿Por qué quieres lograr cada una de las cosas que quieres lograr? Si tú crees que quieres lograr eso únicamente porque piensas que ese resultado externo te va a dar paso a realización, déjame decirte que ya empezaste mal. Porque si eso fuera así, entonces todas las personas que ya experimentan abundancia financiera, que ya están en forma y que ya tienen esos resultados materiales, estarían en paz y serían completamente felices. Pero tú y yo somos conscientes de que muchas personas, inclusive famosos, artistas, actores, con un gran éxito material, inclusive han llegado al punto de quitarse la vida, porque no tenían plenitud interna. Y ahí es donde entra el propósito. ¿Cuál es el porqué más allá del resultado? ¿Cuál es la intención? El desde dónde tú vas a construir ese resultado. ¿Por qué quieres sumergirte en ese proceso? ¿Cuál es el objetivo real de levantarte todos los días y trabajar por eso? ¿Crees que cuando llegues ahí vas a experimentar una sensación de paz? Pues probablemente lo experimentes por un par de días, unas semanas, pero después se te va a ir. Ese propósito tiene que estar entregado a Dios, al Espíritu, a un bien mayor, al servicio de alguien más, a expresar tu grandeza, a reconocerte en abundancia a través de eso que tú estás haciendo. Porque cuando lo haces a través del reconocimiento de quién eres y no a través de la intención o a partir de una intención de llenar un vacío interno, entonces es cuando cobra sentido, porque tú te estás expandiendo a través de lo que estás haciendo. Ya no estás tratando de lograr un resultado para poder validarte con eso. Y ese es el problema que muchos tienen. Y es la razón por la cual tantos caen en depresión y siempre se decepcionan cuando llegan a un resultado. Y es que lo hacen creyendo que cuando por fin lleguen ahí se van a sentir plenos y llenos. Pero cuando llegan ahí se llevan una bofetada, una cachetada emocional. Porque aunque por un instante les da una satisfacción y una sensación de realización, les dura poco. Y luego vuelve el vacío, luego vuelve la sensación incómoda. Porque lo importante no es lo que construyes, sino en quién te conviertes mientras lo construyes. Ese resultado final que tú quieres lograr es simplemente una pequeña parte del proceso. Es un pequeño premio que tienes en ese caminar, en ese sendero, pero no es todo. El todo es el proceso mismo. Por eso tú tienes que darle el porqué al proceso y no solamente al resultado. El resultado, el objetivo, el blanco que tú has definido, ahí donde quieres apuntar y tirar, únicamente sirve para darte dirección. Y lo que es verdaderamente importante, donde tienes que poner profunda atención e intención, es en cada acción que ejecutas. Porque el resultado, a final de cuentas, el más importante,
no es ese objetivo que tú marcaste. El resultado es el hombre que está siendo en ese proceso. Ese es el resultado. El resultado es cuando tú te levantas todos los días teniendo un porqué, teniendo un plan específico que vas a ejecutar, teniendo claras cuáles son esas decisiones y acciones que vas a llevar a cabo para construir algo con propósito. Para ti, para tu familia, para los tuyos, para otras personas, para impactar al mundo. Ese es el propósito. Ese es el propósito, expandir tus dones y talentos, ponerte al servicio del mundo. Porque créeme que si te enfocas únicamente en tus deseos mundanos, solo en tu ego, llegará un punto en el que esos deseos muy probablemente se cumplan. Y te vas a sentir vacío otra vez. Porque no puedes llenar un vacío infinito con cosas finitas. Solo puedes llenar un vacío infinito con algo que sea infinito. Y eso es poniendo amor en lo que haces. Poniendo una intención elevada en lo que haces, no en lo que tienes, en lo que haces cada día. Cuando un hombre define con claridad cuál es ese objetivo, cuáles son esas acciones y pone esa intención elevada en cada una de esas acciones y en cada paso en ese caminar, es cuando ese hombre experimenta realización. Y es cuando, a pesar de que venga la tormenta y aparezca el desafío y aparezcan los retos y se pongan las cosas difíciles, aunque sea estresante muchas veces, como tú tienes un porqué muy elevado, tú tienes una razón, un motivo muy grande por el cual estás haciendo las cosas, más que simplemente conseguir un resultado final o un resultado material, tú te sostienes ahí, porque es un propósito que está entregado a algo mucho más grande que tú. Cuando las cosas están solo enfocadas en ti, pues simplemente te vas por cualquier camino que parezca más bonito. Intentas aquí, intentas allá, hasta que encuentras alguno, pero al final ninguno te va a dar realización porque vas detrás de un objetivo material. Así que tienes que comprometerte con una sola cosa, algo que te apasione, algo que te vibre el alma, algo que te haga sentir que realmente tú estás hecho para eso. Y si no lo has encontrado todavía, comprométete con cosas que sean no negociables. Cómo ir al gimnasio, cómo alimentarte bien, cómo leer, cómo invertir en tu autoconocimiento y tu desarrollo personal. Eso no es negociable. Son cosas que tú no tienes que preguntarte si tienes o no tienes que hacer. Simplemente las haces y punto. Esto es para cualquier persona. Ahora vas a elegir un emprendimiento, una habilidad de valor, vas a elegir algo con lo que puedas construir a nivel financiero, a nivel laboral. Y si es ofreciendo un producto o un servicio a través de tus dones y talentos, a través de una habilidad que estés desarrollando, aprendiendo, perfecto, vete por ahí. Aunque todavía no encuentres ese porqué tan elevado, vete por ahí. Y si todavía no has encontrado ese porqué tan elevado, tal vez lo encuentres en eso con lo cual te estás comprometiendo. Y si no, sigue teniendo un par de hobbies. Sigue tocando guitarra, vete a cantar, vete a bailar, intenta cosas, prueba cosas, hasta que encuentres algo que realmente tú digas, este es mi lugar. Y ahí encuentres un propósito mucho más elevado. Pero mientras tanto, dale estructura y orden a tu vida con las cosas que son lógicas para todo el mundo. Debes tener una dirección fija. Vas a ver que cuando haces las cosas con la intención de llevar una estructura ordenada, siempre vas a ser capaz de sostener los procesos, porque estás sosteniéndote en algo mucho más grande que tú. La intención es muy elevada. No hagas las cosas solamente para ver si funciona, solamente para probar. Tú tienes que hacerlo porque realmente tú te quieres autoconocer a través de ese proceso. Tú quieres desatar tu máximo potencial a través de ese proceso. Y desatar ese máximo potencial y explotarte al máximo implica que te incomodes mucho. Porque ahí van a aparecer todos los miedos, todas las resistencias, todas las emociones difíciles que tienes que aprender a sostener mientras que sigues en ese proceso. Pero siempre que tengas ese propósito claro en tu mente y tengas esa dirección fija, caminas hacia allá y vas a confiar en que la vida, Dios, el universo, como sea que tú le quieras llamar, siempre te está sosteniendo y siempre te está guiando en tu proceso. Entonces, tienes todas las garantías de que estás ganando. Y no porque vas a llegar a ese resultado, no porque vas a cumplir con las expectativas de tu ego, sino porque te estás experimentando en grandeza a través de cada paso que das en tu presente. Y ese es el verdadero sentido del hombre. Caminar con virtud, caminar con propósito, tener dirección. Un hombre sin dirección es un hombre que nunca puede sentirse pleno. Se siente perdido, se siente vacío. Y si en este momento te sientes de esa manera, entonces dale dirección a tu vida,
a través de las cosas que son lógicas, las que acabo de mencionar. Y si ya tienes claro cuál es esa dirección que quieres seguir, pero todavía tienes miedo, todavía te cuesta, todavía hay incertidumbre, entonces eleva tu intención. Define un porqué mucho más elevado, escríbelo, define un porqué mucho más elevado y comprométete completamente con ese propósito, no solo con el resultado. Comprométete con ese propósito y con ese hombre, esa versión de ti que estás construyendo en este proceso, porque ese es el verdadero trofeo, en quien te conviertes en el proceso.